En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica. Un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. Hola, hola. Partimos un lunes más junto al pastor Carlos Flores. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, David. Aquí estamos. ¿Qué le pareció volver un domingo a estar solo una predicación? Eché de menos, fíjate, hacerlo 2 veces, aunque al principio es un poco, uno se cansa un poco, pero en realidad, bien. ¿Sí? ¿No le pasa que después siente que como que ya lo dijo? Sí, es que normalmente no es como lo mismo en el caso mío, ¿eh? Yo creo que si uno escucha los dos va a encontrar alguna diferencia. Obviamente el fondo va a ser el mismo. Claro, la estructura, los pasajes y todo eso. Vale. No, pero bien, ya está el pastor Tadeo. Bueno, y está acostumbrado porque los estudios se dan 2 veces los miércoles. Claro, y antes lo hacíamos 3 veces. Antes lo hacía 3 veces. 3 veces, sí. Claro. Así es que por un asunto de quórum no lo hice más en la mañana, porque en realidad no venía mucha hermandad. Ya. No venía mucha hermandad. Normalmente venían en la tarde y en la noche. En la noche. En la noche, sí. Mire, qué bien, qué bien. Bueno, ya tenemos de regreso a nuestro pastor Tadeo. Sí. Anda por ahí dando vueltas, así que sí, lo tenemos ya justo a nosotros. Ya predicó este domingo. Hoy día tenemos una sesión especial. Sí. Una sesión que los gringos le llaman Q&A, de Questions and Answers. Ahí me va a corregir la Fran Buster con mi pronunciation. Bueno, tenemos a Francisca Varela, que ella es influencer y tiene su empresa ahí en cuanto al inglés. Pues. Es súper conocida en redes sociales. Sí. La flaquita, nuestra hermana flaquita. Sí, la Fran. Ella es súper conocida en el país por todo el tema del inglés. Sí. Ah, mira, qué maravilla. Sí. Está bueno saberlo porque yo, digamos, necesitaría clase, pero la verdad que no puedo hacer, no me resulta por pantalla. Ya, entonces, tiene que ser presencial. Ya, pero bueno, ahí tiene... Un año en Open English. Éxito. Éxito. Sí, vamos a tener hoy día una sesión de preguntas y respuestas, porque los hermanos tienen la muy buena costumbre, y ojalá lo sigan haciendo, sí, que de repente me ven pasar por ahí y me dicen, oiga hermano, podría tratar tal tema en la radio. Y yo los anoto. Tengo un Excel donde tengo todos los temas anotados que van sugiriendo. Yo a veces lo he preguntado también en los grupos de WhatsApp de la iglesia, y hay varios temas que las personas nos preguntan y que a veces estos temas son como bien acotados porque bien específica la pregunta y que de repente no da para poder tener un capítulo completo de un tema X. Entonces es bueno como ir juntándolas y traerlas en este capítulo especial de preguntas y respuestas. Sí. Vamos a hacer una intro para preguntas y respuestas. La primera pregunta, y es una primera sección de salud mental, y en relación, siempre todo esto lo tratamos desde una perspectiva bíblica, tiene que ver, pastor, con esta, a veces uno pone como en 2 balanzas el tema psicológico, y esta psicología moderna y la enseñanza bíblica. Y pudiese que hay muchas personas que lo plantean a favor o lo plantean en contra. ¿Podríamos decir que es compatible esta psicología moderna con la enseñanza bíblica sobre la mente, el espíritu y cómo podemos ir resolviendo de repente algunos
problemitas y trancas que hay en todo esto que está aquí arribita, nuestra cabecita Sí. del Señor. ¿Qué nos dice la Biblia, pastor, alrededor de este tema? Bueno, en realidad en la Biblia nosotros no encontramos, por supuesto, específicamente tratamientos en cuanto a la salud mental. Ahora, haciendo una pequeña introducción al tema, debemos saber que el problema de salud mental es un problema que aqueja a la humanidad, sobre todo en este tiempo. Es un problema, diríamos nosotros, es una verdadera pandemia, en el sentido de que hoy día existe una inmensa mayoría de la población del mundo, de nuestro país, incluso, si no mal no recuerdo, habían estadísticas muy lapidarias respecto a la salud mental de los chilenos. Y los factores obviamente son múltiples, pero diríamos que en resumen el estilo de vida que llevamos hace que nuestra mente también se vea afectada, como puede serlo cualquier órgano del cuerpo. Uh-huh. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que desmistificar, pienso yo, es el hecho de que un cristiano en particular no pudiera tener problemas de salud mental. Claro. ¿Ya? Entonces, eso es como la primera parte de esto. Hay hombres célebres también en la Escritura que tuvieron problemas de salud mental, producto justamente de su estrés. Tenemos un caso como el de Jonás, que escapó de una ordenanza de Dios y finalmente cumple ese propósito y pasa por un periodo también difícil. Y tenemos al profeta Elías, ¿no es cierto? Y varios ejemplos que nosotros podemos dar de personalidades de la Escritura, hermanos nuestros que tuvieron problemas a ese nivel. Hoy día, obviamente, también decir que existe un sobrediagnóstico del término depresión, ¿no es cierto? Bueno, y de otras enfermedades. Y de otras Lo enfermedades hemos tratado, también. ¿se acuerdan cuando hablábamos del déficit atencional, hiperactividad, exactamente, y todas esas cosas que siempre había como un sobrediagnóstico? Claro. Puede ser a muchas razones, pero básicamente cualquier instancia muchas veces que de alguna forma produce un estado de tristeza o un bajón en el ánimo de las personas tiende a considerarse como una depresión, y entonces hoy día la depresión es un término como genérico y no ya una enfermedad como tal. Claro. Entonces, porque en el fondo la depresión efectivamente es una enfermedad mental que obedece a factores en algunos casos de carácter genético, ¿no es cierto?, a nivel de lo que son los neurotransmisores y todo esto que en definitiva se ha conocido con la neurociencia. Pero ahora, después de esta larga introducción, la respuesta es desde el punto de vista de, digamos, la escritura y la psicología. Por supuesto que no hay de acuerdo entre los cristianos. Como dices tú, hay algunos que apoyan incluso la psicología cristiana, ¿no es cierto?, que es como una rama que surge a partir de hermanos o hermanas que han estudiado esta carrera y de alguna forma le dan, por así decir, un tinte cristiano. Ahora, no siempre es así. En rigor, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos dice que es suficiente para todo, y básicamente el enfoque de la psicología, y hago el hincapié, la psicología moderna, específicamente, claro, estamos hablando de la década del 50 hacia adelante, o quizás más tarde. Que es más humanista. Que es más humanista, claro. Considera el foco del problema no en la persona, sino más bien, en términos generales, en el entorno, las circunstancias, ¿no es cierto?, el pasado, que es algo que a lo que se alude mucho, ¿no es cierto?, nuestra forma de crianza, los traumas que pudimos tener, que de alguna manera eso justificaría ciertas conductas que nosotros pudiésemos expresar, digamos, en otra etapa de nuestra vida. Pero obviamente el foco de la Escritura es distinto, porque el foco de la Escritura parte por responsabilizarnos a nosotros de nuestros actos, independiente de lo que pudiera de alguna manera haber influido en los actos en cuestión. Entonces se da mucho que en el mundo, bueno, mi papá fue alcohólico, yo soy alcohólico, entonces mi hijo es alcohólico, porque en el fondo tenemos casi una condición familiar de esto. Bueno, la Biblia o la Escritura
en el caso de los cristianos, parte por responsabilizarnos a nosotros, y eso ya marca una diferencia, porque en definitiva, si no comienza con una responsabilización de de lo que hacemos, ¿no es cierto? Obviamente no hay posibilidades de trabajar sobre esa situación, sobre ese pecado en cuestión, ¿no es cierto? Entonces, no, no tienen relación desde el punto de vista de lo que significa el foco de inicio de ya sea una consejería bíblica o una terapia psicológica. La terapia psicológica, como dijo, habitualmente en este concepto humanista siempre va a encontrar fuera de la persona las razones de las conductas en cuestión. El cristianismo siempre parte por la persona como responsable, culpable, ¿no es cierto?, de lo que ha hecho. Claro, pues ahí tenemos pasajes como Romanos 12:2 que dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. O sea, no está en externalizar lo que me está sucediendo, no es que sea culpa de tal o cual o de lo que a mí me pasó en el pasado, sino que está en mí y la responsabilidad de que seamos nosotros transformados. Otro pasaje que está es Filipenses 4, el versículo 6, que dice: por nada estén afanosos. Entonces, somos nosotros los que... Ahí está el centro de lo que nos está pasando, y por lo generalmente, o casi dirían todas, la raíz del problema es el pecado. Exacto. Y ahí en adelante es que necesitamos al Espíritu Santo, y que en esa transformación vamos pudiendo lograr tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sí. Yo ahí, por ejemplo, como dices tú en Filipenses, claramente que es un pasaje que quería utilizar, ¿no es cierto? Y que es clásico en esto, y que habla justamente, no dice, sino que habla de que uno debe encontrar eso, uno debe prodigar eso, ¿no es cierto? De no estar afanado, no ataca el afán o por lo que estoy afanado, sino que ataca o trata a que el cristiano, en el poder del Espíritu Santo, controle y tenga dominio sobre ese afán, y no al revés. Ahora, yo quisiera hacer la salvedad así con lo que es la psiquiatría, en el sentido de que efectivamente sí creo, porque también en la Biblia nos habla de un poco la diferenciación esto entre incluso una posesión demoníaca o un lunático, que se le llamaba a toda persona con problemas, al parecer, de acuerdo a los especialistas, de esquizofrenia en ese caso, donde efectivamente hay un daño estructural a nivel del cerebro, claro, donde se produce un efecto como por ejemplo la epilepsia. La epilepsia es un daño estructural y es muy cercano también el área de esto a lo que es el área del comportamiento, y básicamente lo que es el tema de una enfermedad como tal, donde claro que sí, yo estoy de acuerdo con que la persona se medique. Lo que estamos hablando es, y posiblemente, porque también es una forma que todavía no está bien definido lo que es el concepto de una depresión endógena, ¿no es cierto?, que pudiera ser un aspecto, un rasgo propio de la estructura mental de la persona. Ahora, obviamente en Cristo todo es posible. Claro. Hay sanidad, como así alguien puede sanar de un cáncer, puede sanar también de un asunto mental, como puede no hacerlo. Y quizás quien tiene cáncer tendrá que ir quemando las etapas, ¿no es cierto?, de quimioterapia, radioterapia u otros tipos de tratamientos, aún siendo cristiano, en la parte mental también. Entonces, pero sí el gran tema es la parte de la psicología, porque la psicología en sí, aunque algunos hablan de ciencia, en la práctica no lo es, porque es una cosa más bien holística, ¿no es cierto? Porque hablamos de psicoterapia, que son diferentes enfoques humanistas para tratar las dificultades, ¿no es cierto?, más bien emocionales que mentales de una persona en cuestión. Claro.
Ahora, como bien dice la pregunta, wow, se me desarmó esto. Como bien dice la pregunta, estamos pensando siempre en la psicología moderna. Lógico. Entonces, y no estamos negando la situación en que alguien tal vez pueda padecer de algún y tener un diagnóstico al respecto, ya sea que esto sea una enfermedad del cerebro, como usted decía, que es algo que se puede examinar a través de un escáner, de ese estilo, ¿no? Hoy día existe un examen que se llama SPEC, que incluso con un sistema de coloraciones se pueden detectar áreas afectadas por, digamos, del cerebro en este sentido. Claro. O enfermedades que le llaman de la mente, que están como más en el pensamiento. Y Exacto. ahí había, ¿se acuerdan? Hubo una polémica un tiempo por lo que había dicho el pastor John MacArthur, que bueno, en Estados Unidos es mucho más difícil tratar el tema porque ve que allá típico que no sé, los militares sufren este estrés postraumático, etcétera, y que pareciera ser de que muchos, por no meter a todo el mundo en el tema, se dejan estar y se dejan morir, por así decirlo de alguna forma, escudados bajo alguna de estos títulos de enfermedad, ya sea estrés, depresión, lo que sea, y no pudiendo salir de eso. Yo creo que un poco la intención de este pastor, el pastor John MacArthur, era, oye, no es que esta enfermedad te limite y te imposibilite, al final es una cuestión que en Dios podemos superar. Sí. Ahora, lo personal yo creo, y tal vez lo conecto con la pregunta que viene, porque la pregunta que viene dice, ¿qué dice la Biblia acerca del cuidado de la salud mental? ¿Y cómo deberíamos tratar el tema los cristianos? Y por supuesto que como cristianos nosotros tenemos que ir a la luz de la palabra. Ahora, hay profesionales de la psicología que son capaces de poder guiarnos en ese proceso. O que tal vez podamos contar con un hermano que sea maduro espiritualmente y que nos guíe en ese proceso. Al final nosotros necesitamos ese acompañamiento. Sí. La palabra mucho habla de la rendición de cuentas, de que alguien que es mayor que yo, que tiene más experiencia que yo puedo plantearles y confesar mis pecados y que en esa exhortación, que es aquellos que tienen ese don, nos puedan alentar, claro, contrastar con nuestro pecado, pero también alentar y acompañar en un proceso hasta que nosotros podamos resolver de repente algunas situaciones que, no sé, nos pasaron en el pasado, que en la relación con los papás, o en el actual estoy pasando un periodo de estrés, que son como las típicas, que son como las que uno iría como al psicólogo. Sí. Ahora, pastor, se lo planteo así porque esta es una opinión mía. Yo creo a veces que es recomendable o es una buena idea tener así como esta instancia en la cual uno conversa con alguien, sea esta persona, y ahí sí soy bien categórico en un psicólogo que realmente sea cristiano, porque si un psicólogo que se dice cristiano y igual me mete la psicología moderna, me está mintiendo. Pero tener este proceso siempre de un acompañamiento, porque uno en realidad es como un Pablo y un Timoteo. Es como que hay siempre una necesidad de ser discipulado por alguien y acompañado en un proceso de crecimiento espiritual, de crecimiento como hombre, como papá, como trabajador, porque hay cosas que uno no sabe y uno necesita como contrastarlas con alguien. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, David, y creo que pueden haber hermanos, y de hecho los hay seguramente, que son psicólogos en este caso, pero que tienen sus valores cristianos y su posición como cristianos muy clara, y prácticamente no utilizan ningún sistema de psicoterapia humanista en apoyar a los hermanos, incluso personas que no son cristianas. Ahora, de hecho, un hermano nuestro, un querido hermano nuestro, no lo voy a nombrar para que no se sienta expuesto, pero llegó derivado de un hermano nuestro psicólogo, ¿no es cierto?, que lo envió a hablar conmigo. Y bueno, estuvimos trabajando más o menos en conjunto y finalmente lo llevamos a los pies de Cristo y este hermano se recuperó completamente de sus situaciones traumáticas y específicamente también un problema con el alcohol y otras cosas de ese tipo. Entonces, claro, cuando se hace de esa manera, por eso es que el punto es, David, que el cristiano moderno también
muchas veces desecha como primera cosa lo espiritual, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ese es un problema, porque no estamos diciendo que en un momento determinado no sea necesaria una asistencia de esas características, pero lo que sí estamos diciendo es que el cristiano moderno inmediatamente se salta cualquier cosa relacionada con el Señor o con esto. ¿Por qué? Porque ahí hay una falta de fe. Claro. Hay una falta de fe, de no creer que Dios pueda sacarme de tal situación. Y a veces Dios va a usar situaciones también como, digamos, según su voluntad. A lo mejor no lo va a hacer solo con una asesoría pastoral, a lo mejor lo va a hacer también con una asesoría profesional, y nosotros tenemos la bendición de tener profesionales acá en nuestra iglesia, hermanos y hermanas, en esta área de la salud, y se puede hacer un trabajo muy, diríamos nosotros, completo en un sentido, porque también es cierto que aunque la Biblia es suficiente, ¿no es cierto?, a veces la complejidad de la situación hace que la persona le falte la fe, digamos, de poder confiar solo en la Biblia, que sería el ideal. Claro. Porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que lo iba a nombrar también. El apóstol Pablo, que hablamos de estrés postraumático, imagínate lo que significa él de estar en un momento determinado persiguiendo, no lo dice la Escritura, pero la mayoría de los historiadores considera que Pablo a lo menos participó en algunas muertes de cristianos. Sí, arrastró a muchos a la cárcel de forma injusta, en una visión totalmente equivocada de su espiritualidad, y él se vuelve al Señor, el Señor lo llama, todo esto, y tuvo que haber trabajado el Señor en su mente de alguna manera para no traer a la mente las escenas, no solamente que él vivió, sino que él provocó. Y eso es algo que también es importante considerar. Sin embargo, por eso él decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles, todo esto. Él sabía muy bien su situación y canalizó eso a través de entregarse con una pasión inédita a lo que es la obra de Cristo. Y qué es lo que debiéramos muchas veces hacer nosotros ante situaciones a lo mejor que hemos vivido, equivocadas, difíciles, y volvernos a eso. Entonces, es un tema amplio y no hay una definición al respecto, pero sí lo que sí es importantísimo es que usted, si es verdaderamente un cristiano, parta por el Señor, parta por su iglesia, su pastor, su hermano, su hermana, y entréguese a un proceso, tenga fe en el proceso. Claro. No, y además que eso, lo que dice Romanos 12, está hablando de renovar nuestra mente para poder comprender la voluntad de Dios. Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. En su palabra. Si a veces nos vemos en una falta de herramientas, porque a veces eso es lo que nos pasa, ¿no? Sí. Acudimos a cualquier cosa que nos pueda ayudar, y lo más rápido a veces es comprar un bono, o ir al psicólogo, o conversar con algún amigo, y algunas veces el amigo es de la pega que no da buenos consejos, por decirlo. Y nunca vamos a saber lo que es bueno, aceptable y perfecto. Sino que al final es donde está, es en la palabra de Dios, la real. Y ahí tenemos que partir. Si no, como buscamos en nuestra cabeza, nuestro pensamiento, recordar lo que la palabra dice en torno a cualquier tema que estemos sobrellevando. Como dice 2 Timoteo, toda la Escritura, capítulo 3, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. La Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para preparar, ¿no es cierto?, para que el hombre, el hijo, la hija de Dios esté preparado para toda buena obra. Super. Esta pregunta que viene, voy a irme a otro tema completamente distinto. Y yo creo que a usted le va a gustar un poco. ¿Puede un cristiano practicar artes marciales o estar en el ejército sin comprometer su fe? Cuando me hicieron esta pregunta la encontré curiosa. Yeah. Y me costó tratar algún soldado repetido, de ir a agarrar ahí como lo que hay dentro de ella. Pero pudiese ser que tal vez por este tema de la violencia y la protección, no sé, ¿qué podríamos decir ahí, pastor? Bueno, ahí existen principios en la Escritura
porque tampoco dice efectivamente no seas o si has, Claro. ¿cierto? Pero sí, partiendo por el tema de ser un militar de carrera o alguien que esté haciendo su servicio militar, en el fondo, nunca encontramos en la escritura nosotros que se ataque la actividad en cuestión, ni siquiera la del publicano, por así decirlo, sino que a la persona en sí, y al apóstol al Señor, ¿no es cierto?, a Juan el Bautista, perdón, en el capítulo 3 de Lucas, dice, capítulo 3, versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Ahí era la oportunidad quizás para decirle, ¿sabes qué? Renuncia a publicano. Pero ¿qué habla la respuesta de Juan? No exijáis más de lo que está ordenado. ¿Te das cuenta? O sea, él no fue en contra de la actividad que pudiera ser sumamente repudiable, pero era un trabajo. Alguien tenía que cobrarle los impuestos. El tema es que ellos hacían un usufructo maligno de esa condición. Y esa era la razón del odio. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. Entonces, vemos que no está atacando la actividad en sí, en este caso un publicano, que era un oficio aborrecido por los israelitas, o un soldado, claro, que obviamente debe haber sido un soldado romano, porque no habían soldados judíos, los judíos no tenían ejército a esta altura. Por lo tanto, si lo preguntamos en rigor, no debiera existir una contradicción entre la actividad militar y nuestra fe en Cristo. Ahora, obviamente, nosotros cuando estamos en una situación de guerra, o ni Dios lo permita, existen, incluso dentro del, que no se respeten sea otra cosa, pero existen reglas de la guerra. ¿No es cierto? Hay un concepto de guerra convencional que implica una serie de tratados donde existe una serie de formas de llevar adelante un combate, ¿no es cierto? Pero en un sentido de que estamos siendo nosotros invadidos o estamos siendo requeridos para proteger una frontera o lo que sea, o si nos enfrentamos a otro ejército extranjero, obviamente el trabajo de un soldado es combatir al enemigo, que en ese momento de forma circunstancial puede ser alguien de otro país o una persona, como hoy día existe, ¿no es cierto?, a lo mejor un terrorismo interno de muchos problemas que afectan, digamos, la sana convivencia de quienes vivimos acá. Y obviamente en el fondo implicaría, como dice Romanos también, que el magistrado o el policía o el que hace cumplir la ley lleva una espada, que es un instrumento de muerte, y lo debe usar en pos de mantener, ¿no es cierto?, y proteger al que hace el bien. Claro. Entonces, desde ese punto de vista no debiera existir. Ahora, obviamente, como en todas las cosas, está la posibilidad de cometer excesos, y eso es a lo mejor lo que la gente tiene en mente. Claro. La tortura, la desproporcionalidad, ¿no es cierto?, para atacar, no sé, una protesta de personas, atacarla con armas de fuego. Una serie de elementos que al respecto constituyen eso. Y estos casos que, por ejemplo, que en nuestro país fueron muy y son difíciles porque hay muchas personas que sufren y han sufrido por esto de, no sé, por ejemplo, la caravana de la muerte, en donde tal vez soldados que por ser soldados, sin tener ninguna jineta ni nada, sí, les tocó estar ese día ahí con el arma y recibir la orden, sí, de fusilar y de cometer cualquier cosa, sí, sin tal vez haberse inscrito en alguna de estas con la intención, porque creo que de la respuesta que usted plantea es que el propósito por el cual yo me estoy involucrando en actividad actividad marcial, por así decirlo, de castrense, karate o estas como más de militares, es por qué lo estoy haciendo. O sea, si que en mi mente está porque quiero matar a todo el que se me atreve enfrente, claramente que hay un conflicto entre lo que voy a hacer y la Biblia. Exactamente. Pero igual está esta situación en donde uno se puede ver expuesto a, bueno, obedeces o te llega el balazo a ti. Claro. Y ahí...
Sí, es súper complejo porque existe un concepto vertical, jerárquico, y bajo ciertas circunstancias como un estado de sitio, estado de guerra, que son situaciones excepcionales dentro de un país, hay obligaciones en definitiva que teóricamente se debieran cumplir. Probablemente uno pudiera pensar, bueno, si era un soldado cristiano, prefiere morir antes de hacer una injusticia. No lo sé, tendría que estar en el pellejo. Sí. Diría yo que sería como un ideal en un sentido. Y sobre todo en guerras civiles, donde estamos hablando principalmente de guerra y pelea entre hermanos de un mismo país o habitantes de un mismo país. Claro. Yo creo que eso es lo más devastador que le puede pasar a un país, una guerra civil. La guerra civil española hasta el día de hoy tiene digamos, una repercusión en la sociedad española. Uh-huh. En Chile también tuvimos nuestra guerra civil a escala, sí, pero son situaciones terribles, porque cuando, entre comillas, el enemigo es externo, obviamente existe una situación, digamos, de identificación de quién es, en este caso, el agresor, el enemigo. Pero cuando es interno, es una situación... Hay historias en la Guerra Civil Española de fusilamientos de hijos a los padres, una cuestión pero súper terrible en claro. todo sentido. Así que no es un tema fácil, pero obviamente en respuesta a la pregunta, guardando las ordenanzas y las proporciones que corresponden, no deberá haber, tomando el ejemplo que dice Pablo aquí, ¿no es cierto? O sea, claro. no abuses de la autoridad, es lo que le está diciendo. Claro, y sabiendo nuestras propias... Y lo que dijiste tú muy bien, o sea, la intencionalidad. Porque alguien puede tener, por supuesto, un espíritu patriótico y querer defender a su país. Claro. Perfecto. Pero si alguien tiene como dijera, un torcido deseo de manejar armas, matar y todo eso, obviamente no debiera nunca pensar en algo así. Así es. Bueno, y en las artes marciales yo creo que va como por lo mismo, o sea, ¿cuál es el propósito por el cual me voy a inscribir en una academia de karate? O sea, si estoy en un momento en el cual necesito realizar alguna actividad física porque en verdad he sido sedentario toda mi vida y tal vez me interesa y me resulta más motivante practicar una actividad como el karate, donde es un entorno controlado, hay cánones también por los cuales hay que regirse, uno no se puede mandar las partes. Por lo menos yo no le veo ningún inconveniente. O sea, no, tampoco, porque sería lo mismo que pensar en, por ejemplo, en Estados Unidos, el deporte después del béisbol más popular es el fútbol americano y es verdaderamente una cosa claro. de raya muchas veces en la agresión, aunque hay un control, todas las cosas, pero claro. Bueno, son situaciones, lo que pasa con el boxeo, no sé, es una cosa complicada porque ya estamos hablando de... O sea, las artes marciales en sí, yo creo que como un ejercicio físico y como un disciplinar muchas veces nuestro cuerpo son buenas. Son buenas, pero ya lo otro es como... Sí, pues yo creo que hay una línea que yo creo que la conciencia también nos va, y el espíritu nos va dando ese entendimiento, porque uno ve estas peleas del, ¿cómo se llama este? Que es la reja como hexagonal. No, eso no, yo no puedo ni ver esa. Y son duras, pues. No, son durísimas. Terribles. Claro, es un circo romano. Claro. Es un campo de gladiadores moderno, ¿no? Y se dan... Lógico. Todo vale, creo que se llama. No, tampoco me gusta. Pero, claro, ahí hay como una serie de criterios que uno puede ir considerando y no dudo. Dudo que algún cristiano practicara UFC. Claro. Así es. Oiga, pastor, otra pregunta. Esta la encontré más difícil, yo no sé. ¿Es la cremación aceptable desde una perspectiva bíblica o debería evitarse en favor del entierro tradicional? Estamos aquí también... Igual que lo que dijimos un poco de lo anterior, no existe un registro en la Escritura que prohíba o de alguna manera aliente una cosa u otra. Ajá. O sea, hay aspectos culturales, ¿no es cierto?, que están insertos en la Escritura y básicamente, digamos, lo que se ve en la Escritura, digamos, en todas las veces que existe la instancia es sepultura. Uh-huh.
Abraham compró sepulcros para su esposa y en definitiva vemos que siempre hay el concepto de sepulcro, porque también está muy en mente el concepto de memoria, o sea, de recordar a alguien, No, ahora, tampoco habla de la cremación de cadáveres, porque estamos hablando de cremación de cadáveres. Lo que la Biblia prohibía era participar en rituales donde se lanzaban personas vivas al fuego y especialmente niños. Entonces es otra cosa. Ahora, en términos, diríamos nosotros, teológicos en sí, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo hasta que partimos. Una vez que partimos, ya el Espíritu Santo no va a morar en un cadáver. Claro. ¿Ya? Entonces, en rigor, lo que sucede con el cadáver, ¿no es cierto?, no debiera comprometer o no compromete nuestro destino eterno. ¿Ya? Y eso implica que muchos de nuestros hermanos murieron quemados en hoguera. Entonces, no es la descomposición, al final de cuentas, los huesos de mi papá, de mis abuelos, ya son polvo. Yo creo que la raíz de la pregunta es porque nosotros, al tener esta concepción material de qué es nuestro cuerpo, y que acá, por ejemplo, en 1 Corintios 15, el versículo 42 dice: así es también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. O sea, hay una transformación de este cuerpo, pero tal vez la gente que se plantea esta pregunta es como, pero si yo lo quemé, ¿cómo va a volver este cuerpo si yo pero hay gente que murió mutilada, ahorcada, devorada por leones. O sea, por eso es que el cuerpo, porque yo he escuchado hermanos que dicen, bueno, es que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sí, pero hasta que partimos, porque el Espíritu Santo no se queda en un cadáver. Entonces, es un cuerpo corruptible, ¿no es cierto? Lo que lo hace santo mientras vivimos es la presencia del Espíritu Santo. Pero una vez que el Espíritu Santo abandona ese cuerpo, ¿no es cierto?, por fallecimiento, ese cuerpo sigue siendo lo que siempre fue, un cuerpo corruptible. Claro. Un cuerpo corruptible. Ahora, ¿qué no me... Y esto no es a título personal, porque tampoco encontramos en la Escritura salvo que pudiéramos darle un carácter de idolatría, ¿no es cierto?, tener las cenizas de mi mamá o de quien sea en el living y pensar que ahí están. Cosas por el estilo ya es lo mismo que pasa. Propósito. Pasa por el otro lado, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros hoy día en los cementerios. Ya no son lo que eran hace un tiempo, hoy día son verdaderos campos multicolores, donde van a celebrar los cumpleaños del difunto, la familia se reúne en torno a eso. Entonces vemos que en ambas situaciones ocurre eso, el extremo o el exceso o el llevar esto a sobrepasar una línea. Claro. Entonces, por supuesto que una vez al año que uno vaya a presentar un respeto o hacer algún recuerdo, tampoco afecta a nuestra espiritualidad, porque yo también he escuchado personas que que ese es culto a los muertos. No, uno sabe eso, que no es así. Culto a los muertos es muchas veces lo que pasa cuando las personas pasan una línea, pero es una forma, y es lo que hacen los judíos, hicieron siempre los judíos, o sea, mantener un sepulcro, ¿no es cierto?, para tener una memoria de quién fue esa persona, en ese sentido. Pero en términos concretos y respondiendo a la pregunta de forma directa, no existe impedimento en la Escritura de que afecte, digamos, el tema de la cremación. Claro. Yo sé que hay algunos que y es respetable, ¿no es cierto?, por situaciones X, ¿no es cierto?, a lo mejor piensan que quemar el cuerpo y la verdad que tendríamos que pensar que efectivamente el cuerpo tiene en sí algún valor una vez que ya es un cadáver, y la respuesta es ninguno. Ninguno. Claro, porque aquí vuelvo al tema que planteaba antes, esta como fijación tal vez a lo material que nosotros tenemos, tal vez complica a alguien que esté evaluando esta situación, porque dice,
Bueno, ¿y qué va a pasar si es que yo cremé a mi familiar y después va a resucitar cómo? Pero no podemos olvidar que Dios es Dios y que no hay nada que pueda él no ser capaz de reconstituir. Al final Él nos creó del polvo, si ese es el punto, ¿no? Sí. Del polvo y al polvo volveremos. Esas como partículas que nos salieron de la nada y con el aliento obtuvo vida. Así perfectamente lo va a hacer en Y un de hecho cuerpo así que lo es va a hacer. incorruptible. Incorruptible, claro. De hecho, tendríamos que pensar en la práctica antigua de los egipcios de embalsamar para conservar de alguna manera el cuerpo a fin de esperar la resurrección, porque ya personas que hayan sido enterradas hace 30, 40 años atrás ya no existe nada. Claro, No existe nada. absolutamente nada. Y tenía ahí un pasaje anotado en Apocalipsis cuando es el juicio ante el trono Sí. blanco. O sea, ahí dice que El mar devolvió a los el mar muertos. devuelve a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Al final el punto son sus obras. Exacto. Y ahí está el juicio que va a haber, independiente de la forma en que hayan muerto y las condiciones que se fueron dando. Tampoco se trata de recomendar nada en ese sentido No, de no, hacerlo, no. no hacerlo. Yo creo que cada uno puede ahí en su entendimiento y su relación con el Señor ir entendiendo qué es lo que es mejor para ellos y para su familia. Porque si tal vez pasa eso de que a lo mejor la persona cristiana de la iglesia que toma la decisión o está en esta situación, pero ve de que su hermano que no viene a la iglesia a lo mejor va a generar una idolatría al respecto, Puede restarse. ahí es mejor tal vez tomar otra decisión. Ahora, en términos prácticos, también es bueno saber que, porque nosotros vivimos en un mundo donde hasta donde caerse muerto hay que pagar, ¿no es cierto? La cremación es un gasto una vez y siempre, y después no lo continúa más, ni lo tiene que renovar, ni nada por el estilo. Claro. Entonces, pues también eso es algo importante, porque a veces la gente gasta lo que nunca gastó o invirtió en la persona que muere en todo lo que implica el post-mortem. Claro. Ahora usted tiene más experiencia en esto, seguramente. No sé, le pregunto. Sí. Porque está la cuota mortuoria, ¿no? Sí. En donde uno, por estar cotizando en Sí. alguna AFP, ya tiene asegurado esa cuotita. En donde ya ahí hay un cajón baratito, Sí. Sí. un servicio de estos velorios que le Sí. hacen a uno. Y ya con eso, ahora si Sí. uno quiere el ataúd con una madera X, Exacto. un terciopelo, y se Claro. pone medio exquisito, empieza a subir, A la, subir cuenta. Sí. Sí, es cierto eso, la cuota mortuoria. Y los que antiguamente, como en el caso de mi papá, ya ellos, por la caja de empleados particular, en esa época, ellos compraron nicho y todas esas cosas. Ajá. Sí. Pero claro, son situaciones que es bueno, como uno de forma responsable, evitar que las personas que queden, que se llaman deudos, Ujú. tengan que quizás en un momento difícil tomar decisiones difíciles también y necesitar recursos que hoy en día nos sobran. Tal vez ahí también está el don del domingo, el de dirigir y tener Exacto. la conciencia de que eso va a suceder en algún Va a suceder, momento y sí. tomar la previsión ahora y dejar instrucciones claras de cómo... ¿Cómo llevar adelante el proceso? Claro, y tal vez, no sé, pues yo me recuerdo a mi abuelo que falleció hace poco, él ya tenía comprado el nicho y más o menos todos los gastos cubiertos, Sí. entonces, claro, uno no le extiende el problema a otro, sino Exacto. que lo tiene resuelto ya Sí, con sí. eso. Lo mismo pasó con mi Es papá. prudente, tal vez. Claro, nosotros prácticamente no, bueno, nada, estaba todo cubierto, Ujú. estaba todo cubierto. Sí. Así que, ¿Otra pregunta? ¿La última? ¿Le damos la última? ¿ya? Ya. Ya, mira, este está interesante. Desde una perspectiva bíblica, ¿es moralmente aceptable la clonación o modificación genética? Bueno, yo creo que hay un rotundo no. Ahí no hay un depende. No. No, porque implica, digamos, intervenir en un proceso que es exclusivo de Dios. Claro, no estamos yendo con la soberanía de Dios. Claro, porque aún, como dice el Señor, al ciego, al mudo, Él lo hizo. Al niño down, al niño con algún desperfecto, Él lo hizo por alguna razón que no necesariamente se entiende, pero Él es soberano sobre eso y ahí yo diría un rotundo no.
Claro. Ahí hay como categorías, sí, porque de repente se clonan vegetales y cosas de esto, semillas. Exacto. Yo que estuve trabajando un tiempo en línea veía que hay algunas cosas, hay modificaciones genéticas para poder obtener, no sé, pues, alguna verdura que se usara mejor en un aspecto X bajo unas condiciones climáticas. Pero también tenemos al presidente Milei que clonó a sus mascotas porque las quería mantener en el tiempo. Entonces, excentricidades, digamos. Yo creo que, porque según la Biblia, los vegetales en sí no constituyen vida como nosotros lo pensamos, no tienen sangre. Pero un animal sí. Claro. Entonces yo hasta en eso me retraigo completamente. Claro. Completamente. Y bueno, y seguramente esto va a ser uno de los temas que va a ir avanzando, como hemos hablado otras veces, que hoy día no es aceptable, pero ya las mascotas, ¿se acuerda cuando apareció la oveja Dolly? Sí, fue la primera. La primera clonación. Hoy día la clonación de mascotas en algunos países es cualquier cosa, no es nada controversial. Tal vez en nuestro país sería algo, la verdad es que lo desconozco, nunca he investigado si es que es posible hacer y el costo que eso implicaría. Seguramente alguien que quisiera hacerlo tendría que ir a otro país a hacerlo. Pero ya la gente se empieza a cuestionar así como, ¿qué pasa si me clono yo? No, claro, no, sí, es una cosa, ninguna posible. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Exactamente. Dice en Isaías 45:9. Pastor, gracias por este periodo. Está entretenido esta sesión de preguntas y respuestas. Como decimos, nunca es nuestro afán plantear tal vez en algunas cosas tan categóricas, pero en otras sí. Ahí instruirnos en la palabra siempre es lo recomendable para tomar las mejores decisiones y tener las mejores perspectivas, pero siempre, como dice el título de este programa, tener una perspectiva bíblica. Sí, así que, bueno, los dejamos invitados para el próximo capítulo, el próximo lunes por este mismo canal. ¿Sabe qué me olvidé? Estábamos hablando al comienzo. El paseo. Sí. El paseo, hablemos un poquito del paseo. Es el 9 de noviembre, paseo de la iglesia. El paseo de la iglesia. ¿Quiénes pueden ir? ¿Solo los que han asistido a la iglesia? No, ¿está limitado a los que hayan pagado la...? No. En algunos casos, el paseo de la iglesia es como quien diría nosotros es universal. O sea, claro, sí, siempre ha sido así, pues invitar a la familia. Los que... De repente hay gente que uno le está hablando del Señor y una buena instancia para que conozca. Porque a veces cuesta que alguien acepte la invitación de, oye, vamos a la iglesia. Pero a veces a lo mejor vamos al paseo, un tiempo de es más flexible. Sí. Entonces es una buena oportunidad. Así es. Y recordar siempre que lo que se cancela es por la entrada al lugar, no tiene nada que ver con la iglesia. Lo mismo en el caso de nuestras hermanas que este viernes van a su jornada anual. Esto sale el lunes, así que ya fueron, lo pasaron. Las pasamos, sí. Sí. Pero bueno. Pero bueno, ahí inscribirse en las hojitas que andan por ahí. Hay un buzón, me parece que van a subir una a la página también seguramente o al Instagram, estas cosas. Y bueno, ahí ya nuestro hermano Luis Antonio Sepúlveda es quien está a la cabeza por segundo año consecutivo o tercer año me parece. Y él es el que coordina todo. Acérquense al hermano Luis ahí si quieren ayudar. Sí, y es una logística gigante, porque estamos hablando de a lo menos 350 personas. Sí. Así que es importante hacerlo con tiempo, salvo hayan, y Dios lo permita, algún tipo de dificultad a última hora, pero el ideal es que hacerlo con tiempo. Así es. Bien. Invitados todos al paseo el 9 de noviembre. Inscribirse en las hojitas o en lo que hayan dispuesto los hermanos que están organizando. Así es. Bendiciones. Nos vemos. Chao. En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica.
un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas.